Gracias a todos y todas. En primer lugar, yo quisiera hacer un comentario. Agradecer particularmente a Justina Yamay por la invitación a OPS y a mí en particular. Y decir que cuando se nos invitó a hablar sobre convergencia regulatoria, la verdad teníamos algunas dudas cómo enfrentar el tema. Toda vez que venimos trabajando ya hace prácticamente 15 años con el tema de armonización en la red panamericana. Y por otro lado tenemos en curso un proyecto que a nuestro juicio dice o tiene una mayor relación con lo que es convergencia regulatoria, que es la calificación o certificación de autoridades reguladoras nacionales de referencia regional. Por lo tanto, hemos decidido abordar el segundo tema. De cualquier forma, yo traje otra presentación de la red para la actualización por si podemos también ponerla, digamos, dentro del libro de presentación. Bueno, lo primero, a mí me parece siempre importante recordar que la calidad, seguridad y eficacia tiene varios responsables y sin lugar a dudas el principal responsable son los productores. Pero también hay que decir que una autoridad reguladora competente, transparente, independiente es un actor, por cierto, de tremenda relevancia, todas que tienen por función justamente fiscalizar que los conceptos anteriores se cumplan. Y un tercer componente son los usuarios, que también digamos que en los últimos años están teniendo un rol mucho más activo de lo que se conocía, pero hoy por hoy podemos decir que la sociedad civil se está articulando, se está organizando a fin también de ejercer sus derechos respecto de los medicamentos y la calidad de los mismos. Si uno revisa el texto de las diferentes visiones de las autoridades reguladoras, uno se encuentra que independiente del ámbito de competencia, medicamentos, alimentos, tabaco, etc., hay una coherencia en cuanto a que los organismos reguladores tienen por función el fiscalizar, el controlar, el vigilar, independiente, como digo, de los ámbitos de competencia. Y esto se concreta en buenas cuentas en el ejercicio de funciones propias de un organismo regulador, funciones de control. El 2006, y por eso digo que esto de la convergencia regulatoria tal vez hoy resulta un término que está en discusión y todo eso, pero la verdad es que el 2006 en Oaxaca, aquí en México, precisamente se reunieron varios de los países de la región buscando dos objetivos principalmente. Uno fue el fortalecer la implementación y guías de recomendaciones de la red PAF, lo que un poco yo comentaba hace algún rato. Se hace un gran esfuerzo en la generación de alineamiento, pero una cuestión diferente es la implementación de los mismos. Y por otro lado, la idea era generar mecanismos de cooperación concretos entre los países. Para eso se nos invitó a ser parte de este movimiento de los países como OPS, en el sentido de ir generando algún sistema que permitiera conocernos exactamente en cuanto a fortalezas, en cuanto a brechas, en cuanto a debilidades del cumplimiento de las funciones propias de un organismo regulador. Y para eso nosotros establecimos instrumentos y establecimos procedimientos. Procedimientos que se basan, por cierto, en documentos generados por la OMS ya hace muchos años, que tenían por propósito orientar el quehacer de las autoridades. Y en este caso, nosotros los convertimos en un instrumento de calificación, si efectivamente estas autoridades cumplían o no con la misión que se esperaba de ellas. Para eso formulamos este instrumento que contiene una serie de módulos, y los módulos, como ustedes pueden ver ahí, son fundamentalmente las funciones propias de un organismo regulador, de una autoridad reguladora. Vale decir, registro, laboratorio de control de calidad, buenas prácticas de manufactura, vigilancia del mercado, farmacovigilancia, etc. Cada uno de estos módulos tiene una serie de indicadores. Los indicadores uno los podría resumir en tres grandes grupos: indicadores estructurales, de procesos y de resultados. Y a su vez, dentro de los indicadores, uno debe calificar algunos que son prioritarios,
y que deben ser cumplidos ahora ya, y otros que podrían esperar algún tiempo. Digamos que esta herramienta de evaluación contiene aproximadamente 500 indicadores, de los cuales prácticamente el 50% tienen la categoría de crítico, y esto significa que la autoridad debe cumplir sí o sí al momento de ser evaluado. Conforme al resultado de la evaluación, nosotros calificamos a la autoridad en 4 niveles, siendo el nivel 1 aquellas dependencias de instituciones de salud que cumplen determinadas funciones de regulación sanitaria de medicamentos, y el nivel 4 es, bueno, lo que nosotros esperamos que cumplan la mayoría de estos organismos reguladores, que es una autoridad nacional reguladora competente y eficiente en el desempeño de las funciones de regulación sanitaria recomendadas por la OPS-OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos, y por lo tanto recibe la certificación de autoridad de referencia regional. Iniciamos la evaluación de los países el año 2009. El primer país en ser evaluado fue Chile y alcanzó el nivel 3. Hay que decir que una vez se califica un país y obtiene un nivel inferior al nivel 3, debe presentar un plan de acción considerando las recomendaciones y las medidas correctivas respectivas, para posteriormente solicitar una reevaluación. En el caso de Chile, por diferentes razones, incluido el terremoto del 2010, no ha sido todavía reevaluado. Se espera que a principios del 2013 lo sean. Diferente situación ocurrió con Colombia, que en septiembre del 2009 alcanzó el nivel 3. Insisto, se presentó un plan de acción conforme a las recomendaciones emanadas por el equipo evaluador y obtuvo el nivel 4 en julio del 2010. Cuba fue algo parecido. En octubre del 2009 es calificado al nivel 3. Digamos, no leí lo que es el concepto del nivel 3, pero cumple con las funciones propias de una autoridad reguladora, pero falta algunas cuestiones que deben ser mejoradas. Y en julio del 2010 es reevaluado y obtiene el nivel 4. ANMAT es el primer país que a la primera evaluación recibe el nivel 4, y esto ocurrió en el diciembre del 2009. Por su parte, Brasil, en mayo del 2010, obtiene la evaluación en nivel 4. Hay que decir que hay que decir que la estructura, los modelos de los países antes mencionados es diferente, por cierto. Demográficamente son diferentes, se organizan de forma diferente, por lo tanto el desafío de evaluar los diferentes modelos es un desafío, digamos, que bastante mayor. Algo ocurrió en el intertanto. Como mencionaba hace un rato Maywar, el Consejo Directivo de OPS recoge esta iniciativa que, como ya mencioné, surge de otros países, y lo presenta en septiembre del 2010 al Consejo Directivo de OPS, y se acepta una resolución que tiene por propósito fortalecer las autoridades en la región e insta a los miembros de OPS a participar de este proceso, tanto en medicamentos como en vacunas. Hay que mencionar que la evaluación que ya señalé tenía su orientación fuertemente en medicamentos de síntesis química. Bueno, también compromete a la directora a apoyar precisamente esta iniciativa. De ahí surge un nuevo instrumento que esta vez recoge los módulos ya conocidos, pero agrega uno en particular, que es la liberación de lotes de vacunas. O sea, tiene el componente adicional de vacuna a los medicamentos de síntesis química. Y el primer país en ser evaluado con este nuevo instrumento en junio del 2012 es COFEPRIS de México, y obtiene el nivel 4, que ya como hemos mencionado es una autoridad de referencia regional. Pero también surge otra cuestión bastante interesante, y es que a raíz de este llamado a los países a participar de este proceso se desarrolla un sistema un poco diferente, que es una pre-evaluación, que tiene por propósito algo diferente. No se trata en este caso de calificar en nivel 1, 2, 3 o 4, sino que reconocer las capacidades instaladas en los países a fin de generar planes de acción apuntando al fortalecimiento conforme a prioridades de los países. Hemos realizado una serie de pre-evaluaciones. Hay falta mencionar a Panamá,
Por lo tanto, tenemos un mapeo bastante, yo diría, bastante preciso de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y, entre otras cosas, las necesidades de capacitación de los países, conforme a sus particularidades. Algunas conclusiones de este sistema. En los países que han alcanzado el nivel 4, uno debe reconocer algunas cuestiones básicas, como por ejemplo una estructura orgánica que contemple todas las unidades técnicas propias de organismos reguladores. Un buen soporte legal normativo. Vemos que el tema de la normatividad es un tema clave. Planificación estratégica. Muchas de las autoridades trabajan a muy corto plazo, conforme a las necesidades de las autoridades, que usualmente son bastante inestables en sus puestos y por lo tanto sus planes obedecen a planes anuales en el mejor de los casos, pero no hay una planificación estratégica a mediano y largo plazo. En el caso de los países ya mencionados, felizmente esto así sí efectivamente ocurre. También una cuestión clave es el compromiso de la alta dirección con los sistemas de gestión de calidad. Se ha visto que para tener procesos predecibles y reproducibles para todos los actores es importante la implementación de sistemas de gestión de calidad. Y por supuesto también un elemento clave son los recursos humanos, tanto la selección, capacitación y estabilidad laboral. Con esto, evidentemente se cumplen los tres elementos que nosotros queremos de una autoridad que sea independiente, transparente y competente. Algunas cuestiones que llaman a la reflexión. Si uno mira este mapa que ahí se presenta, uno piensa que en las Américas tenemos 930 millones de habitantes y en América Latina y el Caribe aproximadamente tenemos 580 millones de habitantes. Vemos que en las 6 evaluaciones que hemos desarrollado, 5 de las cuales han sido exitosas, o sea, los países han alcanzado el nivel 4, esto representa una población cercana a 400 millones de habitantes. Eso tiene una implicancia bastante significativa en cuanto a la garantía de calidad de los medicamentos para nuestra población y particularmente también desde otra perspectiva abre una mirada interesante para los mercados y desde el punto de vista de la industria yo creo que también representa un interés en particular. Hablando de convergencia regulatoria, y si recordamos uno de los objetivos principales que yo mencionaba al inicio de la presentación, generar mecanismos de colaboración concretos, eficaces. Tenemos uno que podemos señalar, que es la Declaración de La Habana, en noviembre del 2012. Se reúnen los 4 países que a la fecha tenían esta calificación de autoridad de referencia y se comprometen en diferentes temas, pero particularmente en el tema buenas prácticas de manufactura. Primero, intercambiando informes de inspección. Segundo, participando en conjunto de actividades de fiscalización o inspección de buenas prácticas en manufactura, y el próximo año ya a reconocer sus certificados de buenas prácticas en manufactura como propios. También están trabajando en el registro o por lo menos intercambio de información en el registro de medicamentos de alta complejidad y también en el tema de registro de estudios clínicos. Otro tema también que nosotros queremos destacar, que junto con las autoridades de referencia hemos generado un plan de trabajo con las autoridades a fin de que estas autoridades de referencia participen de forma muy activa en el fortalecimiento de las otras autoridades. Creemos que ahí hay un punto clave para entrenamiento, capacitación y también la utilización de resultados de estas autoridades para toma de decisiones de otros países. Creemos que es una cuestión básica y fundamental, digamos, a tener en cuenta. Y para eso estamos disponiendo de una plataforma virtual donde, conforme a acuerdos de confidencialidad, se depositen resultados relevantes de las actividades regulatorias de estos países de autoridad de referencia a fin que sean de utilidad para la toma de decisiones de otros países. Por ejemplo, registros, por ejemplo, inspecciones de buenas prácticas de manufactura internacionales que puedan servir, digo, para toma de decisiones de los otros países. También hemos visto un interés creciente en la homologación de registros de algunos países con relación a las autoridades de referencia regional. Y hoy día
uno puede ver en la normatividad de El Salvador y el Ecuador que se reconocen los registros aprobados por las autoridades de referencia regional. También hemos visto fuertemente un aumento de acuerdos bilaterales, en donde se tiene por propósito justamente no repetir acciones o actividades propias del ámbito regulatorio, sino que reconocer la de estos países de referencia para, como digo, mejorar los sistemas de evaluación que son propios de los países. Estos acuerdos de cooperación se están dando de forma bilateral o a veces de forma subregional. Creemos que es un camino interesante hacia la convergencia regulatoria, toda vez que se reconoce que no es necesario, como bien decía May, el que la normatividad sea exactamente igual, sino que este proceso ha generado la confianza suficiente a fin de que los países puedan reconocer de los otros su capacidad instalada y los resultados que de ellos desprenden. Muchas gracias.